Bienvenido amante del misterio. Hoy escucharemos historias contadas por personas como tú y como yo, que vivieron momentos que todavía no pueden olvidar. Comencemos. Hola Pau, buenas noches. ¿Qué tal todo? ¿Desde dónde se comunica? En ese momento es desde mi lugar de trabajo, pero todos los Bueno, días de Pasadena aquí en Bogotá. bueno, hágale pues con cuidadito ahí, no me descuide nada, ¿no? No, oiga, no, acordándome en su momento del audio que colocaba de la niña, Ajá, yo recuerdo eso fue como por allá por los lados del 2007, si no estoy mal, creo que yo estaba de turno en esa noche trabajando cuando sucedió eso. Pero sí. bueno, la historia que les vengo a contar. Ujú, A mí me sucedió un caso bueno, me han sucedido casos muy particulares y en uno fue en una casa, en un apartamento donde yo viví, ujú, sucedían cosas pues muy extrañas. En una ocasión, en una noche estábamos compartiendo con otros dos amigos, estábamos tomando en mi apartamento, estábamos los tres solos ujú. y pues se suponía, yo le dije que estábamos solos y en una de esas uno de mis amigos, de mis compañeros entró al baño y cuando salió, yo que me dijo hueso, me decían hueso en ese entonces, Ujú. me decía hueso, usted no dijo pues huevón que estábamos solos. Le dije yo, sí, claro, nosotros estamos solos acá en el apartamento. Dijo, no, Cucho, acabo de ver una señora en la cocina. Yo le dije, no, imposible una señora en la cocina, no, porque es que estamos solos, es que ni mi mamá siquiera está por acá cerca para que, para que podamos ver una señora. Le dije, ya con los efectos del alcohol. Dijo, no, huevón, en serio, no, Cucho. No, 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 aquí estamos solos, no pasa nada. Eso fue la primer cosa extraña. En Ujú. otra ocasión, estábamos con la mamá de mi hijo en la cocina Sí. y mi hijo en ese entonces tenía un añito larguito y mi hijo cuando estaba pequeño, cuando estaba bebé, él tenía un problema de que él no se podía, así como uno lo acostaba, así él permanecía. Si lo dejaba uno una hora, media hora, él no se volteaba ni se movía de la cama. Él se permanecía quieto. Entonces en una ocasión estábamos en la cocina con la mamá de mi hijo y cuando fuimos a verlo, el niño estaba en el piso sentado y pues no estaba en la cama. Se nos pareció muy extraño porque pues el niño no se movía para ningún lado, él como quedaba, así como es como uno lo acostaba, él así quedaba. Y ni decir que él se hubiera bajado solo porque se hubiera visto el rastro de la sábana, estuviera Sí, extendida o algo, como el rastro de que lo hubieran de que él se hubiera jalado o algo. ujú, Pero no, la cama estaba completamente tendida y el niño estaba sentado, cosa que nos pareció muy extraño porque él ni siquiera se sentaba solo, sí. nada. Entonces, la verdad, pues ahí empezamos ya con lo que había sucedido con mi compañero, ya empezamos a verlo como nada normal y seguían sucediendo cosas atormentando al niño. El niño de un momento para otro lo encontrábamos en una posición distinta o siempre algo de distinto. En alguna ocasión estábamos compartiendo en la sala con un familiar de la mamá de mi hijo y él en recocha, yo estaba sentado en un sofá y él en recocha nos tomó una fotografía. Y cuando él subió esa fotografía a Facebook, porque él la subió, yo como a los 2 días me percaté que en la parte de atrás, donde estaba yo sentado en la pared, se veía una imagen, pero era un espectro completamente feo. Y la verdad, eso sí me asustó bastante. Eso me asustó bastante y de ahí yo tomé la determinación de irme a ese apartamento. Y en una ocasión, cuando yo le pregunté a la señora, la dueña del apartamento, yo le dije, ella en algún momento había dicho que la mamá de ella había muerto en esa casa. Entonces yo le dije que por favor me mostrara una fotografía de la mamá y ella me la pasó y yo se la mostré a mi amigo. Yo se la mostré a mi amigo y mi amigo me dijo, sí, esa fue la persona que yo vi. Y yo tengo la foto, yo se la compartí en el correo que en algún momento Tripas
nos dijo, pero no sé si en algún momento lo habrán recibido. Yo envié la foto hace unos días. Sí me gustaría que la analizaran y la vieran para ver qué es eso que se ve en la parte de atrás de la pared donde yo estaba sentado. No, buenas noches. Habla con Edwin. Bueno, bienvenido. ¿Tiene historia paranormal para compartirnos esta noche? Sí, señor. Primero de todo, pues muy alegre porque estaba llamando y pues es difícil, ¿no? Pues comunicarse con usted. Bueno, pues bienvenido y aprovechemos este momento para una historia paranormal. Sí, pues tengo dos historias. La primera es cuando yo vivía en otra casa. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Hace aproximadamente como 6 años. Y yo era una persona que veía muchas películas de terror, ¿cierto? Entonces, y una noche, yo me coloqué a ver esas películas. Y entonces yo ya como más o menos como a las 12 o 1, yo sentí como una presencia, yo ya estaba acostado. Y yo en ese momento yo dije, algo se acerca, yo dije. Y yo decía que eran esas cosas. Y entonces, en ese momentico, los perros, eran 3 perros, ya murieron. Empezaron a aullar. ¡Au! Y los perros solo aullan cuando ven presencias, digamos, cosas que uno no puede ver. Y entonces esos perros aullaban y estaban acostados, echados y todo eso me decía mi papá. Yo sí lo escuchaba eso y todo. Y entonces sí, yo le dije a él, no, es que realmente son entidades negativas. Y eso pasa porque es que, como yo veía tantas películas y todo eso, el puro terror y terror, yo mantenía con eso. Y entonces mi papá cogió al otro día y colocó un Cristo y todas esas vainas y para espantar la entidad y todo eso, pero yo digo que si eran las entidades yo les abrí el portal a ellos. Cuando uno ve películas de terror, cuando alguien es, digamos, cuando uno es negativo y todo eso, esos portales se abren. ¿Y usted cree en eso, en ese tipo de cosas que abre portales? ¿Esos portales para usted qué pueden llegar a ser? Los portales los podemos ver nosotros, ¿no? Pero esos portales pueden ser, sí, son otras dimensiones donde las cosas malas pueden atravesar. Y pueden, digamos, atacar a las personas, digamos, que son negativas en todo momento, ¿me hago entender? Por eso es que existen las tareas. Yo creo que es eso, las depresiones, digamos, porque las personas, por ejemplo, son personas que son personas negativas, son personas, digamos, envidiosas, personas que hacen cosas malas, todo eso, entonces, o personas que, digamos, que toman. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Paul? Bien, bien. ¿Desde dónde se comunica? Yo te llamo desde el Cauca. Bueno, buenísimo. Un pueblo cerca a Popayán, se llama Timbío. Ok, ¿qué historia tiene de por allá? Cuéntenos. Pues te contaría, es algo difícil. Les cuento que yo, la amiga, la escucho el cartel desde hace muchos años, con muchas ganas de llamar. Incluso ahorita tocaste el tema de la niña. Viví eso, viví el tema de que en muchas otras partes se sintió esa experiencia. Yo la sentí muchísimo. Me daba miedo llamar cuando estaban porque tenían esos parapsicólogos y me daba miedo que me dijeran algo los parapsicólogos. No sé si la persona que está al lado tuyo es un parapsicólogo, y si es parapsicólogo que no me diga nada, por favor. No quiero saber. Incluso tiemblo pues un poquito porque es bastante complejo lo que te voy a contar. Bueno, lo escuchamos. Resulta que tengo memoria desde muy pequeño, casi te podría decir un año. Es casi imposible, pero así es. La única vez que me han disfrazado de payaso, me cuenta mi mamá, que fue cuando tenía un año, y yo me acuerdo que me gustaba mucho eso el 31 de octubre, y me acuerdo mucho de ese disfraz.
Eso como antesala. Te cuento que cuando tenía 7, 8 años murió mi bisabuelo. Yo lo quería muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, a mí no me querían decir que él había fallecido. En las casas de pueblo son muy antiguas, son de esos, si tú las ves por fuera y por dentro muy bonitos, pero los muros son casi 40, 50 centímetros. Entonces, a mí no me... Yo vivo en una pieza, son casas enormes, la última, y no me querían decir. En esa ocasión, cuando él falleció, estaban llevando el ataúd a la casa de la esquina de una tía. Yo lo sabía, pero no estaba allá, no estaba viendo nada, estaba en mi cuarto y me habían dejado solo, pues porque mi mamá, mis tíos habían ido, porque era muy querido. Cuando salí a la puerta y salí corriendo a la esquina, y antes de llegar, algo me paró en seco. Fue una luz y algo blanco, enorme, hermoso, muy bonito. Y pues para mí parecieron como unos 10 minutos, pero enfrente había unos amigos que uno de ellos me gritó: Andrés, ¿qué pasó? Ah, perdón, mi nombre es Andrés. Y yo les dije: murió mi abuelo. Y entonces ya ingresé, una amiga de la familia me cargó, lo vi, pero estaba yo lo más de tranquilo. Le sorprendió pues porque pues yo quería mucho a mi abuelo y pues verlo ahí. A la semana empecé a tener unos sueños muy extraños y cuando yo despertaba estaba mi madre, mi familia, asustados, aterrorizados porque yo estaba sentado en la esquina de la cama y yo les decía: pero ustedes qué hacen acá. Y me dicen: ¿no se acuerdan? Y yo: no. Bueno, pasó así, la siguiente noche lo mismo, Entonces ya me cuenta luego, después de mucho tiempo, me cuenta mi mamá, que es que yo gritaba, desconocía todo, tenía los ojos desorbitados, asustada, pues ella no sabía qué hacer. Una señora, pues de saberes ancestrales, la llamaban la Negra Nicolasa, una señora pues se notaba de un carácter fuerte, una persona amable, sí, pero pues de las muy antiguas. Resulta que la Negra Nicolasa me contó, porque pues ella les había dicho que no me dijera nada, en la parte de atrás me citó a mí, me hizo quitar la ropa y me hizo un baño. Y ella me contó que lo que pasaba era que yo me hacía en la esquina de la cama, gritaba, parecía algo totalmente fuera de lo normal, gritaba, mejor dicho, algo tenaz, pero yo la verdad no me acordaba nada de eso. Y me decían que eso era lo que pasaba. Después de eso, empecé a ver cosas en la sala de mi casa. Sombras. Y aprendí a convivir con ellas durante prácticamente toda mi vida. Después de eso, unos amigos vinieron pues una amiga, otros 2 amigos, decidimos terminar una tomada de cerveza en mi casa y los llevé a la sala. Algunos de ellos pues son muy cercanos y les había comentado alguna de las cosas que me pasaban. No me creían hasta que estábamos tomando y por el rabillo del ojo empecé a ver sombras. Cuando los volteé a ver a ellos 2, se estaban mirando fijamente con los ojos muy abiertos, completamente asustados. Y yo pues reído porque yo les dije: si ven que sí es cierto. Bueno, ahí nos pasmamos, decidieron irse y empecé a ver otras cosas. En otra ocasión estaba aquí en mi cuarto, enfrente de mi cuarto queda el patio. Y hay una banca, que esa banca se saca en días de semana pues para sentarse a hablar con los amigos, con alguien, tomar algo bueno, sentarse ahí un rato. Pero lo habían puesto en el patio. Estaba de noche, ya iba a apagar el televisor, dije: voy a ir al baño, y me acuesto, encendí el bombillo, abrí la puerta, abro la puerta y oh sorpresa, una mujer de blanco
con el cabello sentada, agachada, pero el cabello le cubría toda la cara, un cabello negro, pero bien oscuro hasta abajo. Y le volteé a mirar hasta abajo y era como borroso la parte de los pies. Pues lo único que hice fue respirar hondo, cerrar la puerta y le pegué durísimo a la puerta para que se despertara alguien más, porque aquí es una casa que tiene como 10 habitaciones, son casas familiares, y resulta que cogí la chapa de la puerta muy duro y empezó a moverse, obviamente. Mi primer susto tenaz, cuando me golpean, yo dije que pues abrí muy despacio y era mi tía. Yo le digo, me dice, ¿qué pasó, Andrés? Yo le digo, es que hay una mujer sentada ahí en la banca. Abrí la puerta, ya no había nadie, pero pues desde ahí quedó el tema marcado. Seguidamente, resulta de que pues al ser un pueblo, pues uno sale, toma, pues aunque yo no soy de mucho tomar, en una ocasión salí con un amigo a dar una vuelta, ya eran como las 11. Pero a mi abuelo se le gusta el trago, toma mucho trago. Después ya doblamos la esquina para venir a mi casa con mi amigo y había alguien sentado afuera de la puerta. Y resulta de que yo dije, ve, mi abuelo llegó borracho. Cuando me acerqué más, no era mi abuelo, era el hermano de mi abuelo, que también le gusta mucho el trago. Pero nos acercamos despacio porque actuaba muy raro. Y nos quedamos como a unos 10 metros y él decía, no, venga, ¿para dónde se va? Quédese aquí conmigo. No nos vamos. Pero él estaba solo ahí. Entonces ve, estaba tan borracho que habla solo. Y le dijo, no nos vamos, quédese aquí conmigo, ¿para dónde se va? Venga. Y yo le dije, ¿qué será que estaba viendo? Cuando él estaba totalmente borracho, de la nada, el brazo derecho se le levanta muy fuerte, como si alguien se lo estuviera sosteniendo. Y yo le dije, no, hermano, nadie hace eso. Yo salí corriendo. Mi otro amigo salió corriendo también para su casa, que vivía muy cerca. Entré a la casa, saqué una correa porque me dijeron, o es la viuda o es la llorona, porque por ahí pues antiguamente decían que pasaba unos entes. Y al final, cuando salí, no me demoré ni 30 segundos en entrar a mi casa, correr una correa, porque dicen que hay que coger una correa, pegarle, hacerla sonar y que con eso pues no ahuyenta mientras uno va rezando. No me demoré 30 segundos. Cuando salí, alguien en la borrachera que estaba no se va en 30 segundos. No lo vi por ningún lado. Fui hasta la esquina, hasta la otra esquina, más a la otra cuadra, que al río. Fui hasta el río, no lo vi por ningún lado. Pues después de eso, pues que tiran piedras. Me voy por una finca y pues regreso, pero de las ramas desde las ramas de los árboles se mueve desde el tronco hasta arriba, empiezan a tirar piedras, parcas, y pues hay otro tipo de cosas que también han pasado, pero la verdad yo me hago el huevo, porque entre más uno no sé, le ponga más atención a eso, pues yo creo que más uno ve, más uno siente, porque pues de todas maneras yo siento cosas. Hay lugares a los que no entro porque siento la energía muy pesada. Hay gente que tiene energía muy pesada. Tampoco me les acerco mucho, y cuando alguien está totalmente primero por X y razón, si es un conocido, pues obviamente hablo, pero la verdad es que siento muchas cosas. La verdad me estoy olvidando de muchas otras, afortunadamente, porque pues era algo que quería contarles a ustedes qué sucede. Pues en la época en la que estaban con los parapsicólogos, pues tenía curiosidad de preguntarles, ¿no? Si de pronto sentían algo, porque la verdad es que incluso yo, al hablar contigo ahorita, siento algunas cosas, y eso no es hacer huevón. Yo prefiero hacer un huevón, porque pues entre más huevón, pues más feliz eres. Y sobre todo en estas cosas, la verdad no quiero casi ver nada, pero sin embargo siento y veo cosas.
Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Hola, ¿cómo está? ¿Me escuchas? Sí, señor. ¿Desde dónde se comunica? Desde por acá del Valle. Bueno, bienvenido. ¿Cuál es su historia paranormal para esta noche? Pues más historia sí, pero más quiero saber cómo una pregunta por qué lo hacían o cómo funcionaba. Es que yo me acuerdo cuando niño, a nosotros andamos en servicio público y teníamos unas bucetas y un día contrataron una espiritista, o no sé cómo llamarle a eso, por cosas que estaban pasando mal, que por decir algo que estaban yendo mal, el transporte estaba mal, todo eso, y cosas que estaban pasando en la granja. Yo vivía en una granja que quedaba al lado de la matanza que hubo en el 90 de los carteles, Sí. y en ese tiempo hubieron muchos muertos. Yo vivía justo al lado de eso. Y dentro de la casa había, digamos, decían que había una persona que vivía ahí que tenía una habitación aparte, un trabajador, que tenía muchas cosas. Entonces, pues lo primero es que en las bucetas, cuando vino una persona comenzó a buscar cosas y encontró huesos de humanos metidos, enterrados en los asientos, como con tierra. Eso fue lo primero que encontraron. Y luego, cuando el espiritista fue a la casa de nosotros, me acuerdo que hasta se me da miedo todavía, nos hizo como un círculo en alcohol y con una cruz y nos metía en el medio y prendía el círculo. Y a algunos se les hacía como un remolino y lo cubría de fuego y a otros no. Y pasaban obviamente muchas cosas en la casa que, pues, si me pongo en la historia es muy largo. Y pues para finalizar, por no hacerlo tan largo, para que usted me dé su opinión, la verdad, la última vez que yo vi a esa señora, era muy niño, pero nunca se me olvida que ella iba saliendo y yo la quedé mirando porque ella era como extraña. A veces se cuenta como como ver a una persona, ¿cómo es que es, amor? Que era una persona que, como si era otra persona metida dentro de ella, como que pierda la cara. Exactamente. Y yo veía como esa persona así, se iba y se reía. Y yo me acuerdo que yo le decía a mis papás y mis papás no me creían. Y pues no, pues es más que todo eso. Tengo una historia corta que pues al final es una incógnita como todas, pero es misteriosa porque no sé si ustedes alguna vez en redes sociales estuvo circulando hace muchos años un escrito, no me acuerdo el autor, pero el escrito tenía, si no recuerdo muy bien, decía algo así como que y desde esa noche el diablo todas las noches llega a mi cama, se acuesta en el borde, en la esquina de mi cama, fumando un cigarrillo y algo le pregunta. El caso es que yo estaba bastante joven y bueno, vi esa imagen y me causó mucha curiosidad, ¿no? Y empecé como que pues ojalá me pasara. Yo siempre he sido como muy escéptico, pero me gustan mucho los temas conspiranoicos, ¿no? Entonces estuve mucho tiempo como con ese, pues ojalá el man, refiriéndome al diablo, ¿no? El man se me presentara, pues para saber si en realidad existe. Y bueno, pasó el tiempo, me olvidé de ese escrito, me olvidé de todo eso. Y hace unos 3 años, no sé, pudo haber sido juego de mi mente, pudo haber sido un sueño, pudo haber sido lo que haya sido. Pero el caso es que yo estaba bastante lúcido en el momento en que empecé a sentir un olor en la habitación como a sangre, pero yo estaba dormido. Entonces el caso fue que ese olor era tan fuerte que me desperté. Y a lo que me desperté había un hombre sentado en la cama. Y entonces el hombre que estaba ahí sentado en la cama y era un hombre muy bien vestido, o sea, la silueta la veía completa, es como si tuviera un traje y tenía barbita, estaba hasta bien peinado el hombre. Y entonces viene el hombre y me dice: aquí estoy, dime qué quieres de mí. Pero yo en ese momento, la verdad, me quedé mudo, no pensé nada, no se me vino nada a la mente, me quedé totalmente mudo. El caso es que no sé cuánto tiempo transcurrió, pero la historia termina en que el hombre viene y me dice: ¿para qué me invocas
sino pues con mi presencia. Y se esfumó. Y hasta ahí la dejo, es una incógnita extraña, pero eso me sucedió. Gracias. Pero usted cree que ese hombre que sí llegó ahí sí era de pronto el diablo, que el que le dijo eso a usted. Pues es que yo puedo llegar a esa conclusión porque pues en ese tiempo, que fue hace muchos años, yo tenía ese deseo de que el man se me apareciera, ¿no? Y yo, según yo en mi mente, mejor dicho, el man se me iba a aparecer y yo le iba a preguntar los secretos de la tierra y de Dios y del diablo y de todo. Pero en el momento en que lo vi, se me presentó y eso, no tuve absolutamente nada que decir. Yo podría decir que sí pudo haber sido él, el que se me presentó, pero era una presencia muy, muy fuerte, o sea, era una presencia que solo con él estar ahí ya no podía, y ni siquiera sentí miedo, o sea, no era miedo, sino que no podía hablar, no podía pensar, no podía nada. Hola, buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Dani. Buenas noches. Bueno, mi historia ocurrió hace 15 días. ¿Cómo estaban? Buenas noches. Ocurrió hace 15 días y no es tanto de miedo, sino es como sorprendente, ¿sí me entiende? Resulta que eso ocurrió en la ciudad de Bello, en toda la autopista. Yo bajaba del gimnasio habitualmente y el semáforo pasó a verde. Entonces a mí me tocó quedarme en la mitad de la autopista. Pues, ella va dividida en 2 carriles subiendo, 2 carriles bajando. Entonces, pues, el semáforo pasó a rojo y a verde, y a mí me tocó quedarme en la mitad de la autopista. Yo me quedé viendo hacia la parte de abajo y ¿cómo les parece que delante de mí así viéndolo, yo estaba sola porque pues nadie más pasó corriendo, solamente yo, un camión de color blanco, era como delgado, era como más bien angosto, se desapareció, así como cuando se esfuman las cosas en el aire. Yo me quedé súper sorprendida, busqué lo lógico, pero ahí no hay por dónde esquivar el camino, ¿sí me entienden? Donde el camión desapareció no había por dónde voltear para ningún lado. Literal se esfumó y eran más o menos como las 9:40 de la mañana. Y en alguna, y la razón real, o de pronto usted no tuvo de pronto ese pensamiento que pudo haber sido, que no se dio cuenta usted si realmente el camión fue el que se esfumó o que simplemente usted no alcanzó a ver cuando giró en algún lado. No, es que, mira, los semáforos en la autopista son muy cortos. ¿Sí me entiende? El espacio de los semáforos en esa autopista son muy cortos. Entonces, yo pasé porque el semáforo se puso en rojo, entonces yo quedé en la mitad de los carriles. ¿Sí me entiende? Que ahí uno espera, pues, hay plantas sembradas y eso. Y yo me quedé viendo hacia la parte de abajo. Yo vi venir el carro, venía un bus, yo que era de Girardota, vi venir el camión blanco y venían carros pequeños. Pero yo me quedé viendo y de repente, así literal, se esfumó el camión, o sea, se perdió como si se hubiera caído. No entiendo cómo se desapareció. Que yo haya estado pues trastornada, no. Lo que le digo, estaba buscando lo lógico, pero es que es una autopista y no puede voltear para ningún lado, no hay como voltear ni para la derecha ni para la izquierda. Es imposible que hubiera volteado para algún lado. Hola Paul, buenas noches. Bueno, lo escuchamos. ¿Qué historia nos trae para hoy? Bueno, primero que todo, saludo desde acá, desde Polonia. Ok. Esta historia, son 2 historias, una larga y un poco más corta. Bueno, el inicio se relata de mí. Yo cuando tenía aproximadamente 8 meses, yo soy gemelo, hermano menor, había fallecido de lo que hoy en día conocemos como un ojo seco, en la cual se tornó azul, morado y falleció. Al mes me ocurrió a mí, me llevaron a un puesto de salud
en la cual determinaron que en ese momento no había estudiado para eso y dijeron a los padres míos, pues, llévense a su hijo. Mi padre, en medida de su angustia, buscó ayuda en lo que es, porque no había más solución, en la cual fue un pacto en el cual me narra él que me acostaron en una camilla, me rezaron, valga la redundancia, me pegaron, en la cual yo sollojé, o sea, grité. En el pacto se decía que yo a los 12 años tenía que ir con él de la calle, y en ese entonces pues había mucho lo que era venta de comida en Colombia. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. En la cual tenía que yo ir a recogerla, los huesos de la calle, y con eso bañarme. Y no pasó mucho tiempo en el cual ese pacto fue pagado, pero yo cuando fui creciendo, crecí como con un miedo, con falta de energía, falta de tolerancia, falta de emociones, en el cual muchas veces quizás intenté atacar contra. Y más que todo, eso es una parte. Ahora la segunda, yo soy personal de salud en el área en Santa Marta, bueno, fui, en el cual me narró un paciente antes de morir. El paciente estaba totalmente lúcido, coherente, estaba con su familiar, Eso fue en la clínica La Milagrosa en Santa Marta, en el cual él fue a colocar su medicamento, estaba totalmente lúcido, claro, me estaba contando su vida. De momento él se encierra en el baño. Allá los baños no tienen seguro por dentro y está totalmente prohibido en la cual encerrarse, y comienza a gritar lo que era el paciente. El paciente comienza a gritar y decir que hay algo ahí que le está atormentando. Y él comienza a dar un grito desesperadamente, gritando, pidiendo auxilio. Nosotros, junto a la clínica Mala Seguridad, tratamos de abrir la puerta para identificar qué es lo que estaba sucediendo. No sé qué pasa, porque hay muchos casos visto y escuchado así, que la persona comienza a doblarse. Pero él decía que algo lo estaba rodeando. La puerta no se abría por nada. La persona murió de una forma que nadie sabe, doblada, analizando, viendo. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué habrá visto ese paciente? En la cual nosotros lo encontramos doblado, las manos dobladas, el cuello doblado, y con una actitud facial como de un impacto, como cuando tú te vas a caer, tú cierras tus ojos y aprietas tu cuerpo. Así fue la muerte de esa persona. Otra cosa muy sencilla que yo puedo decir, que yo practico lo que es la meditación, y a veces logro desdoblarme y tengo como esa percepción de sentir cosas, que mi percepción es como mi modo auditivo, como cuando tú estás en un avión y sube mucho la presión y los oídos tuyos te tapan. Esa es la percepción mía, en el cual sucedía cada vez que pasaban todas estas cosas. Cuando yo me vine a Polonia, no sé si es válido mostrarle, creo que logré grabar por la ventanilla lo que puede ser, llámenlo ustedes un ovni, claro, está en total claridad. No sé si Paul lo puede validar, lo puede revisar, y no sé si lo puedes mirar. Después que miré ese caso, pues lo pasé por desapercibido. Lo único que sabía era mi madre, y mi madre me decía, pues
Uno de estas cosas no se puede comunicar porque, como todas las cosas, a nadie le interesa que hablen de estas cosas. Yo venía en el carro del trabajo, después de un trabajo de 12 horas, en el cual había una cebra, porque aquí las personas obligatoriamente tienen que parar. Y venía una muchacha súper hermosa, yo le pongo unos 35 años, mona, rubia, bien hermosa. Cuando yo veo por la ventanilla, porque el carro es polarizado, yo los puedo observar, pero no a mí, en la cual ella venía caminando y su párpado no se cerró comúnmente como los humanos, se cerró en modo horizontal. ¿Qué era esa persona? No se sabe. En el cual eso sería mi única historia que le puedo comentar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.